Hola, mi nombre es Beatriz Carrillo, soy profesora de psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNED y participo en la red de excelencia Bases Psicobiológicas de la Interacción entre el Desarrollo y Estilo de Vida, Implicaciones para la Salud. En esta presentación, que lleva por título El sistema del refuerzo en los trastornos de la ingesta, la obesidad y la anorexia, vamos a intentar hacer un breve recorrido en el que podamos intuir la relevancia de los aspectos emocionales y del refuerzo de la ingesta y cómo pueden hacer que los límites homeostáticos que la regulan se vean sobrepasados, pudiendo dar lugar a trastornos como la obesidad o la anorexia. Los trastornos de la ingesta son complicados de estudiar y de tratar porque la decisión de lo que comemos, de las cantidades que ingerimos, del contenido calórico de los alimentos que nos apetecen está influenciada por muy diferentes factores. En esta imagen hemos querido representar de forma esquematizada los factores más importantes que pueden influir en la decisión de qué vamos a comer en un momento determinado y de las cantidades de esos alimentos. El factor principal es el equilibrio homeostático, que regula la ingesta dentro de unos límites para que nuestro organismo pueda realizar sus funciones de forma óptima y que está orquestado principalmente por el hipotálamo. Pero como vemos en la figura, hay otros factores muy importantes que pueden llegar a ser realmente determinantes de nuestra conducta de ingesta. Así, las diferentes características perceptivas de los alimentos que captamos por nuestros receptores sensoriales son de gran relevancia. También la satisfacción que nos produce la comida o determinado tipo de comida, es decir, el sistema de la recompensa que está regulado por el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. El estado emocional en el que nos encontremos, las emociones, son un potente regulador del apetito. Por ejemplo, los estados de ánimo depresivos se asocian con la elección de dietas de peor calidad y las emociones como la alegría o la ira suelen ir acompañadas de un incremento del apetito. Además de las emociones, los recuerdos de nuestra experiencia con diferentes alimentos van a influir de forma muy potente sobre nuestra dieta. Otro de los factores que hemos señalado es el control inhibitorio que realiza la corteza prefrontal sobre nuestra conducta de ingesta. Comencemos por los factores perceptivos. Lo primero que sucede cuando entramos en contacto con un alimento es que nuestros receptores sensoriales perciben sus características y activan diferentes regiones corticales. Son las áreas sensoriales primarias de la corteza las que reciben la información desde los receptores sensoriales a través del núcleo de tracto solitario, situado en el tronco del encéfalo y constituyendo la primera estación de análisis de la información sensorial que recibe el cerebro en relación con la comida. En la figura podemos ver cómo llega la información sobre las distintas características de los alimentos como su sabor a la corteza gustativa primaria, el olor a la corteza olfativa primaria, el color a la corteza visual o la textura a la corteza somatosensorial primaria. Así que lo primero que se produce es una activación cortical en cada una de las regiones que procesan la información proveniente de cada receptor sensorial. Pero además, hay estudios que han demostrado que la combinación de estímulos, por ejemplo, la presentación conjunta de estímulos gustativos y olfativos presentados de forma retronasal, es decir, a través de la boca, pero no de forma ortonasal, produce también activación de la región órbitofrontal, que correlaciona con la percepción del valor hedónico de estos alimentos. Este efecto lo ha demostrado un grupo de investigadores liderado por De Araujo en un trabajo del año 2003, donde presentaron a 11 sujetos un estímulo gustativo, azúcar, y un estímulo oloroso, olor a fresa, o ambos estímulos de forma combinada. Es importante resaltar que la presentación del estímulo oloroso se produjo por vía retronasal. Una vez que se expusieron a los sujetos a los diferentes estímulos, se les sometió a una resonancia magnética funcional. Se puede observar que tanto el estímulo oloroso como el gustativo de forma independiente activan diferentes regiones cerebrales de la corteza somatosensorial secundaria, como el operculum, o regiones que procesan emociones, como puede ser la amígdala. Lo podemos ver en la columna 1. En la columna 3 vemos la activación de la corteza cingulada anterior
implicada también en el procesamiento emocional y del refuerzo. Pero el efecto más interesante que encontraron en este estudio es que la conjunción del estímulo gustativo con el olor, es decir, la percepción del sabor, activa de forma muy significativa la corteza orbitofrontal, que está directamente relacionada con el valor hedónico del estímulo y por lo tanto con el circuito de la recompensa. Lo podemos ver en la columna 2. Así que siguiendo con el hilo argumental, una vez que nuestros receptores sensoriales perciben las diferentes características de los alimentos y los procesan en nivel de cortezas sensoriales, la conjunción de diferentes características de los alimentos como determinados sabores que nos resultan agradables activan además el circuito de la recompensa. Un pequeño experimento. Si nos ofrecieran ahora mismo una bandeja con un aspecto tan apetecible como el de la imagen, y aunque hayamos comido hace poco rato y nuestro sistema homeostático de la ingesta nos mande señales de saciedad, sería difícil negarse a tomar alguno de estos bombones, ¿verdad? Y es que más allá de que nuestro organismo se encuentre dentro de unos límites correctos, hay factores como la palatabilidad, es decir, el placer que obtenemos por el sabor, la textura, el olor o el color de determinados alimentos y que está directamente relacionada con nuestra experiencia previa con ellos, contribuyen de forma muy significativa a la elección de los alimentos que vamos a comer y a las cantidades de los mismos. Como podemos comprobar, desde el ajuste homeostático no es posible explicar en su totalidad el fenómeno de la ingesta. Este hecho llevó al desarrollo de la teoría del incentivo positivo, que tiene en cuenta los efectos placenteros de algunos alimentos, es decir, su valor como incentivo positivo. El principio de la teoría del incentivo positivo es que comer está regulado de manera similar al comportamiento sexual. Se lleva a cabo comportamiento sexual no por un déficit interno, sino porque se ha evolucionado hacia obtener placer en esta conducta tan importante para la supervivencia, al igual que en la ingesta. Según la teoría del incentivo positivo, es la presencia de buena comida o su perspectiva lo que nos provoca hambre y no únicamente el déficit de energía. Y es que evolutivamente al ser humano le ha sido muy adaptativo comer todo lo posible ante la presencia de buena comida, porque conseguía unas reservas de energía en forma de grasa corporal que podía salvarle en momentos de hambruna. Si nuestros antepasados hubieran dejado de comer al tener cubiertas sus necesidades inmediatas de energía, no habrían sobrevivido ante periodos de escasez de alimentos. Según esta teoría, el grado de hambre que se siente en cualquier momento del día depende de la interacción de todos los factores que influyen en el valor del incentivo positivo de la comida, como la palatabilidad y efectos placenteros del alimento, lo que se ha aprendido acerca de los efectos del alimento, el tiempo pasado desde la última vez que se comió, por supuesto, el tipo y cantidad de comida que contiene el estómago, que haya o no otras personas que coman al mismo tiempo, que los límites de glucosa en sangre estén dentro de los límites normales o no. Esta lista ilustra que la teoría del incentivo positivo reconoce que hay muchos factores que interaccionan para determinar el grado de hambre de un individuo en un momento dado y el tipo y cantidad de alimentos que va a ingerir. Al final de la década de los años 90 se realizaron algunos trabajos que relacionaban la ingesta con la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal en la rata, concretamente en experimentos sobre el fenómeno de la saciedad sensorial específica. Por ejemplo, en un trabajo de Ann y Phillips de 1999, querían estudiar si había diferencias en la liberación de dopamina de esas dos regiones tan esenciales para el refuerzo cuando a los animales se les presentaba diferentes comidas. Para poder saber la cantidad de dopamina que hay en el cerebro de las ratas, lo primero que hicieron fue implantar unas cánulas en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Una vez que los animales se recuperaron, comenzó el test conductual. En este experimento, los animales se situaban en una caja de plexiglas dividida en dos por una pantalla de plástico transparente que se podía quitar para dar acceso a la comida. En el momento S y durante un minuto no había comida. En el momento S' y también durante un minuto se presentaba la comida a través de la pantalla. El animal podía verla y olerla, pero no acceder a ella. Presentaron en primer lugar unos cereales azucarados con sabor a frutas. En la gráfica vemos que solo con la presencia de comida ya se incrementa la liberación de dopamina.
Pasado un minuto se le da acceso a la comida y el animal comienza a comer, con lo que se produce la mayor liberación de dopamina tanto en el núcleo accumbens como en la corteza prefrontal. A medida que pasan los minutos, la ingesta va disminuyendo y también los niveles de dopamina. Tras estar 4 minutos sin acceso a la comida, de nuevo se les presenta a través del cristal la comida, y aquí es donde se ve el fenómeno de la saciedad sensorial específica. Si la comida que se presenta es la misma que en la primera parte del estudio, no se ven diferencias en la liberación de dopamina y la ingesta es mínima. Pero si se les presenta otra comida diferente, pero también con un alto valor hedónico para las ratas, en este caso fueron areto de cebolla, tanto la liberación de dopamina como el consumo, cuando pueden acceder a ella, se incrementan de forma considerable. Con este tipo de experimentos queda claro que se produce liberación de dopamina desde el área tegmental ventral hacia el accumbens y la corteza prefrontal, tanto ante la expectativa de una comida apetitosa como durante la ingesta de la misma. Muchísimas gracias por su atención.